temor. ¿Vives en amor o en temor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Padre, háblanos, ministranos. Jesús, abrimos hoy nuestro corazón para que tú vengas y lo hagas tu morada, Señor, para que tú vengas y hables esa palabra, Señor, que tú preparaste en este día para nuestra vida, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tenemos en ti la victoria y hoy, Señor, queremos declarar, Señor, que vamos a salir de este lugar con la convicción en nuestro corazón, Padre, que tú que estás con nosotros. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Declaramos cielos abiertos, Señor. Declaramos que tu presencia desciende, habla y ministra cada vida y cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Dios diseñó nuestras emociones para nuestro bien. Y cada emoción que Dios puso en nuestra vida tiene una función y un propósito. Cuando utilizamos las emociones según el diseño de Dios, entonces son recursos positivos para nuestra vida. La palabra emoción viene de una palabra en latín que significa agitar o avivar. Por lo tanto, las emociones son las que nos hacen de pronto, ¿verdad?, ir de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque nos agitan y de pronto nos mueven todo, nos aceleran el corazón o nos da un bajón, ¿verdad? Como decimos aquí, nos da el down, ¿verdad? Porque así a veces son nuestras emociones. Por eso es el significado de esa palabra es agitar o avivar. Y las emociones funcionan justamente así, sacudiéndonos, agitándonos. Y cuando colaboran con nuestra mente y voluntad, pueden motivarnos a la acción. No es malo ser una persona emocional. Lo dañino es vivir controlados por nuestras emociones. Ahí sí que hay un problema. No es malo experimentar nuestras emociones. No es malo vivir, ¿verdad? Porque el Señor las puso ahí. Hay gente que dice, oh, el enojo es una emoción mala o la tristeza es una emoción mala. No hay emociones ni buenas ni malas. Todas Dios las puso ahí para bendecirnos. Nos sirven como una alerta sobre situaciones de peligro. Entonces, lo importante no es vivir controlado por nuestras emociones. Todo creyente debe vivir bajo el control y el señorío de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la emoción del temor. Hoy quiero que hablemos acerca de esa emoción que cuando no logramos tener un control sobre ella, ¿verdad? Ella quiere a veces apoderarse de nosotros. Pero en esta tarde el Señor quiere hablar a nuestro corazón y quiere dejarnos saber cuán importante es que no vivamos en temor, que no vivamos apresados del miedo, porque tenemos un Dios grande y poderoso que está con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es el temor? ¿Cómo definimos el temor? El temor es una angustia por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. Es un miedo que se experimenta al considerar algo perjudicial, que algo perjudicial o negativo nos ocurra. Eso es el temor. Ahora, es importante que escuchemos esto, porque vea usted lo que el temor quiere hacer. El temor tiene la capacidad de encarcelar tu corazón y mi corazón. Y obviamente Dios no quiere eso. El temor quiere conectarnos con Satanás, quiere conectarnos con el enemigo de nuestra alma. Y el mayor deseo del enemigo es que tú y yo vivamos una vida independientes del Señor. Y es ahí cuando nuestra mente queda cautiva. Es ahí cuando, si abrimos puerta para que el temor venga y se apodere de nuestra vida, es ahí donde viene y captura nuestro corazón y quedamos atados, quedamos amarrados. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor,
Cuando caminamos con el Señor, podemos saber que caminamos en el poder del Espíritu Santo, que caminamos en el amor de Dios, ¿verdad? Y la tercera cosa que Dios nos entrega, que el Espíritu Santo nos entrega, es esa disciplina. Ha oído gente que dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Y yo cuando me dicen eso, le digo, sí puedes. Una, porque la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Y número dos, porque Dios te ha dado disciplina. Dios nos ha dado dominio propio, y el dominio propio es disciplina. Es decir, sí podemos ser disciplinados, solo que tenemos que trabajar para que se desarrolle ese fruto, ¿sí? Así que podemos ver que desde el principio ese espíritu del temor no viene de Dios, porque este pasaje Pablo le está dando un consejo a un joven, que era el joven Timoteo, que él era un pastor joven en Israel. Y entonces Pablo le está diciendo a este joven, Timoteo, no temas. Se cree, según los historiadores, se cree que había descontento porque él era un muchacho muy joven y estaba pastoreando. Y había murmuración, había crítica en la iglesia. Y él estaba experimentando temor por todas esas voces negativas que se estaban levantando. Y Pablo le escribe en su carta y le dice, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, Timoteo, Dios no te ha dado a ti un espíritu para que estés acobardado. Dios, Timoteo, te dio a ti un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, Timoteo, tú te puedes levantar en contra de ese espíritu de cobardía. Tú tienes la autoridad para pararte encima de eso. Tú no tienes por qué quedarte llorando, amedrentado por todas las voces negativas que se están levantando. Y eso mismo nos dice Dios a nosotros en esta tarde. ¿Y qué es cobardía? Cobardía es miedo o falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. ¿Cuántas cosas hemos evitado hacer por cobardía, por temor? Dios no quiere que vivamos presos en el temor, sino por el contrario, que vivamos en su amor, confiando cada día en Él. Yo no sé si ustedes sabían que Dios dejó 365 promesas en su palabra acerca de que no tengamos temor. Y me llama la atención que sean 365, porque eso significa que hay una promesa para cada día de nuestra vida, donde Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Solo hay dos maneras de vivir. Una manera es en temor y la otra es en el amor. Es decir, confiando en nuestro Dios. Este mensaje no es para traer condenación a nadie, sino para que abramos nuestros ojos, amada iglesia, y nos demos cuenta en qué áreas de nuestra vida hemos estado caminando en temor. Todos pasamos por situaciones y cosas donde hay momentos en los que sentimos temor. Algunos es en sus finanzas, otros es en su salud, otros es en sus relaciones. Hay diferentes circunstancias por las cuales podemos sentir temor. Pero en esta tarde Dios quiere que abramos nuestros ojos y que podamos saber y detectar en dónde es que estamos viviendo bajo miedo, bajo temor. Porque el Señor no quiere que vivamos así. Jesús vino en esa cruz para que nosotros vivamos en libertad, no siendo presos del temor. Amén. Así es que, ¿qué es vivir bajo el temor? Ese es mi primer punto. ¿Qué es vivir bajo el temor? Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando vivimos bajo temor, cedemos el control de nuestra vida, se lo cedemos al miedo. Por eso es que no podemos vivir bajo miedo, bajo temores, no podemos. Cuando ponemos nuestros ojos en la situación y los quitamos de Dios, estamos caminando en temor. De esta manera el temor nos impide recibir las bendiciones que Dios preparó para ti y para mí. Por eso es importante
que estemos atentos y que podamos en esta tarde detectar en dónde hemos estado viviendo bajo temor. Vivir bajo temor es creer que cosas malas vendrán a tu vida. Es cuando te cuesta trabajo creer que algo bueno te va a suceder. ¿Ha escuchado gente que ha estado pasando por situaciones complicadas y de repente le pasa algo bueno y no puede creer que le pasó algo bueno? Y después sucede otra cosa. Y yo los he escuchado que dicen, ya decía yo que era demasiado bueno para que fuera cierto. ¿Por qué? Porque tienen años y años y años viviendo bajo temor. Y el día que Dios viene y les trae una bendición, no pueden creer que el Señor está obrando. Y Dios no quiere que vivamos en esa condición y en esa forma. ¿Qué es caminar bajo temor? Es estar bajo un yugo donde no sientes libertad para hacer o conquistar lo que anhelas, sino que vives condicionado a tus circunstancias o bajo la imposición de lo que otros te dicen que tienes que hacer. Dios nos hizo seres libres que podemos tomar decisiones. No podemos estar sometidos debajo, ni aunque sea de otras personas. Porque eso no es la voluntad de Dios, eso no le agrada al Señor. Estar o vivir bajo temor es cuando no logras confiar en ti y te descalificas constantemente. Yo he escuchado gente que dice, ay, yo soy un tonto o yo soy una tonta. Tú no eres eso. Solamente cometiste una falla, te equivocaste, pero esa equivocación te enseñó que no era la forma correcta de hacerlo. Inténtalo de otra manera, pero no vivas apresada del temor. Ahora, el gran problema es que no nos damos cuenta de que pasamos mucho tiempo viviendo bajo temor. Ese es el gran problema, que cuando deberíamos estar caminando bajo el amor, bajo el cuidado, la protección, el abrigo del Señor, no lo estamos haciendo. Estamos caminando sintiendo miedo todos los días. Y Dios no quiere que vivamos así, dominados por ese espíritu. Por ejemplo, cuando postergas tomar decisiones importantes, estás caminando bajo temor. Pues, mañana tengo que hablar con esta persona, pero mañana. ¿Y por qué no lo haces? Porque tienes miedo. Y eso es vivir bajo temor. Cuando sabes que te están maltratando y no estableces límites para evitarlo. Caminar bajo temor es cuando huyes de lo que no quieres afrontar, cuando te niegas a ver la realidad. A veces hay cosas que saltan a nuestra vista y nos hacemos así, los que no vemos, los de la vista gorda, como decimos en México, ¿verdad? Y eso es vivir bajo temor. Cuando te empeñas en ver lo negativo en ti y en los demás. Yo recuerdo hace muchos años, un día Dios me habló y me dijo, por cada cosa mala que veas aquí, busca 4 cosas positivas y vas a ver que las vas a encontrar. Porque a veces el enemigo quiere distorsionar nuestra visión, nuestro pensamiento, y quiere enfocarnos en ver lo negativo en ti y en otras personas. Y eso es vivir bajo temor. Cuando te empeñas en ver lo negativo en ti y en los demás. Vivir bajo temor es cuando permites que el resentimiento se apodere de ti. ¿Por qué no soltar a quien me hirió, a quien me ofendió? Si la palabra del Señor nos habla y nos dice que no se ponga el sol sobre mi enojo. Yo me puedo enojar con una persona, pero no me puedo dormir enojado, mucho menos dejar pasar días, meses, semanas, años. Vivir así es vivir bajo temor. Vivir bajo temor es cuando sabes que debes mejorar, pero eliges seguir igual. Cuando no logras confiar en lo que Dios ha puesto en ti y tampoco en los demás. Vivir bajo temor es cuando dudas si Dios te ama y si te escucha cuando hablas con Él. Hace años yo dudaba si realmente Él me escuchaba o no cuando me postraba a orar. Estoy hablando de hace más de 30 años atrás, cuando era yo un adolescente. Yo decía, Dios, por si acaso me estás escuchando. Ahora sé que siempre me escuchó, porque Dios conoce nuestro corazón y Él ama a sus hijos. Y Dios siempre nos escucha. Vivir bajo temor es cuando piensas que no tendrás mejores días, un mejor futuro.
viven con el miedo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar cuando sea más mayorcito? No podemos vivir en eso. Es ansiedad. Ansiedad es exceso de preocupación por el futuro. Depresión es exceso de preocupación por el pasado. Y las dos son una forma de temor. No podemos vivir con el miedo de que ¿qué va a pasar mañana? No podemos, porque eso es vivir bajo temor. Vivir bajo temor es cuando Dios te habla y desobedeces. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas a tu forma, a tu gusto, a tu manera, y Dios no quiere que lo hagamos así. Vivir bajo temor es cuando permito que la preocupación me consuma. Vivir bajo temor es cuando quiero controlar todo lo que ocurre a mi alrededor. ¿Por qué? Porque tengo miedo que las cosas no salgan como yo quiero que salgan. Entonces me veo en la necesidad de querer controlar absolutamente todo. El perro, el gato, el hijo, el marido, la escuela, el trabajo, el jefe. Todo quiero controlar. ¿Cuál es la raíz de eso? El temor. Vivir bajo temor es cuando no me acepto tal como fui diseñado por Dios. Y la lista puede seguir. Puedo seguir aquí hablando horas y horas y horas de más cosas que implican vivir bajo temor. Según los expertos, hay 10 temores que son los que más alejan a las personas de cumplir su propósito en Dios. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con semillas de grandeza. Y la mayoría no alcanzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos por los temores. Y mira, te voy a decir solo 10. Hay muchos, y aparte de estos temores hay un montón de fobias. El temor al cambio. Hay gente que se resiste a los cambios, porque los cambios pues te sacan de tu zona de comodidad y entonces te resistes a cambiar. Hay otro temor, que es el temor a la soledad. Hay gente aguantando muchas cosas por no estar solo, o permitiendo que hagan con ellos cosas que no son correctas por el miedo a estar solos. El temor al fracaso, el temor al rechazo, la incertidumbre. Hay quienes viven con temor a un diagnóstico de una enfermedad grave e incurable. Y aquí va también el temor a la muerte, a morir. Para nosotros los que estamos en Cristo, dice Pablo que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos directo con Él, a su presencia. Entonces, para nosotros morir no debe causar temor, debe causar gozo, porque vamos a estar frente a nuestro amado Salvador. Otro temor es temor a que nos hagan daño, a que nos lastimen, a que nos hieran. Y hay gente que dice, yo mejor no salgo, me quedo aquí encerrado en mi casa, los invitan a un convivio y no quieren ir. ¿Por qué? Por el temor a que los hieran. Por eso es necesario saber establecer límites y hablar las cosas cuando se tengan que hablar. Otro temor es el temor a ser juzgados. ¿Cuántas cosas has evitado hacer porque te da temor que te juzguen, que te señalen? Otro temor es el temor a ser insuficiente. Hay mucha gente que me ha dicho, es que yo no me siento capaz. No me siento capaz de hacer esto, por eso no lo quiero hacer, porque no me siento capaz. Ese es el temor a ser insuficiente. Y el último temor en esta lista de los 10 temores que más la gente experimenta es el temor a perder libertad. Hay mucha gente que no se casa por eso, porque dice que yo no quiero perder mi libertad. Pero eso es cuando en la pareja no hay una buena comunicación. Porque cuando hay una buena comunicación, es verdad que cuando uno se casa, uno pierde el 50% de su libertad, porque ahora le mereces un respeto a la pareja. Pero cuando hay una buena comunicación, entonces los dos hablan y cada uno puede hacer sus cosas tranquilamente. Ahora, vivir en temor atrae cosas negativas a nuestra vida. Por eso es importante, amada iglesia, que entendamos en esta tarde que no podemos vivir presos del temor, del miedo. No podemos vivir en esa forma. Ya yo te mencioné algunas cosas que son indicativos de que si estamos viviendo bajo miedo, bajo temor. Dice Job 3:25,
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. Wow. Hace más de 20 años descubrí ese versículo y fue tan impactante y tan poderoso. Y yo quiero compartir con usted cómo en cosas que aparentemente son espirituales y son buenas, la motivación puede ser incorrecta. Y les voy a leer aquí Job, eso no lo puse en las notas, pero les voy a leer aquí Job, capítulo 1, versículo 5, porque quiero que entendamos cuál era el temor que Job tenía. ¿Sí? Job tenía un temor acerca de sus hijos. Y mire lo que él hacía por el miedo. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, los días de la fiesta, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de todos sus hijos. Porque decía Job, fíjense lo que decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Es decir, Job estaba ofreciendo un sacrificio al Señor, ¿verdad? Presentaba ofrendas porque tenía miedo que sus hijos hubieran fallado a Dios. Y usted podrá decir: pastora, pero es que eso es algo muy bueno, porque él está adorando a Dios con ese sacrificio. Pero la motivación era incorrecta. No lo hacía porque quería honrar a Dios, lo hacía porque tenía miedo de que sus hijos hubieran fallado a Dios y que sus hijos se descarriaran, se fueran lejos del camino de Dios. Ahora, ¿qué sucedió con ese temor? Ese temor abrió la puerta. Aquí en el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos no has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Dios había puesto un cerco de protección alrededor de Job, y ese mismo cerco de protección está alrededor de ti y de mí. Por eso podemos caminar tranquilos, confiados, y no temer que hay gente que nos quiera hacer daño. Dios ha establecido un cerco de protección alrededor de cada uno de sus hijos. Pero el problema es que ese temor que Job tenía abrió la puerta, y ese cerco tuvo una grieta, se rompió. Y entonces es ahí donde viene en Job 3:25 el versículo que leí hace un momento, que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando nosotros estamos caminando en temor, cuando yo tengo temor de que no quiero que me pase, no quiero que me pase, no quiero que me pase, lo estás jalando hacia ti, lo estás atrayendo hacia ti. Ahora, hay cosas en nuestra vida que agrietan ese cerco de protección que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, todo eso abre la puerta al espíritu de temor. Por eso es que tenemos que estar alertas, porque el temor usa su fe en la dirección errónea. El temor es una fe negativa que atrae a mi vida todo lo que yo no quiero que pase. Yo no quiero vivir en que me pasen cosas malas, y les aseguro que nadie de los que estamos aquí queremos que nos pasen cosas malas. Pero si estamos caminando y viviendo en temor, yo estoy atrayendo eso negativo que no quiero que ocurra, lo estoy atrayendo, y tarde que temprano va a llegar. Por eso es mejor postrarse y decir: Señor, yo
enemigo sabe que puede afectar tu percepción de la realidad. ¿Cuántas veces el enemigo no distorsiona situaciones para hacer que haya conflictos entre nosotros y vemos cosas que no son reales, que no existen? Porque él quiere cambiar nuestra percepción y nuestra realidad. Por el contrario, la fe obra en desatar bendiciones, cosas positivas, mientras que el temor desata lo negativo. Cuando yo camino en fe, cuando yo avanzo, cuando voy caminando tomado de la mano de Dios, entonces esa fe desata sobre mí, sobre mi familia, las bendiciones. Pero cuando camino en temor, ¿qué sucede? Que ese cerco de protección se rompe, se abre, y entonces el enemigo viene y lo usa para atacarme, y para atacar a mis hijos, y para atacar a mi familia. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Cuando tú tienes temor, eso te pone un lazo, eso te pone un cerco, ¿verdad? Quiero pedir rápidamente que vengan por aquí José, Abdel y Aiden. Quiero hacer una demostración. Quiero que vean lo que hace el espíritu de temor. Quiero que pasen por aquí, por favor. Ellos dos simbolizan el espíritu del temor. Él está ahí dentro. Trata de ir hacia adelante. Fuerce. Dale duro, dale duro. No se puede, ¿verdad? Dale para el otro lado. No se puede. Gracias. ¿Me les da un aplauso, por favor? Eso hace el espíritu del temor. Nos rodea, nos detiene, no nos deja avanzar. Y Dios no quiere que vivamos así adentro de ese círculo atados. Eso es cuando ha habido un lazo que el enemigo ha puesto alrededor de ti. Eso es de lo que está hablando este versículo. El temor del hombre pondrá lazo, pero cuando confías en el Señor, ¿verdad? Él te ayuda a vivir en libertad. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo inicia el temor en nosotros? ¿Cómo se gesta? Hay tres formas: por lo que escuchamos, por lo que vemos y por la crianza que nos dieron nuestros padres. Esas son las tres formas como se desarrolla el temor adentro de nosotros. Vayan conmigo a 1 Samuel 17, 10 y 11. Vamos a ver el ejemplo de David y Goliat. Dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y aquí viene, ¿verdad? Que el pueblo de Israel entró en temor por lo que escucharon. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, mira lo que ocurrió. Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Por qué? Por lo que escucharon. Cuando no tenemos una comunión sólida con Dios, vamos a temblar igualito que los israelitas. Pero mira, cuando caminamos en obediencia y en cercanía con Dios, como David, ante los desafíos del enemigo nos llenamos de valor y vamos y lo enfrentamos sabiendo que Dios va delante de nosotros. ¿Usted se acuerda? Esa es una de las historias más emocionantes de la Biblia, bueno, una de las que más me gustan, ¿verdad? Que estaba ese paladín, Goliat, molestando al pueblo, diciéndoles que él los iba a derrotar y que él iba a acabar con ellos, y todos estaban llenos de temor. Pero había uno por allá que cuidaba ovejas, que se deleitaba adorando, hablando con el Señor, desarrollando una profundidad de intimidad con el Señor. Y el desarrollo de esa intimidad hizo que él tuviera la fuerza, el coraje y la entereza, de tal manera
que todos los hombres del ejército de Saúl, cuando escucharon que el desafío de Goliat, estaban temblando de miedo. Pero David fue diferente. David sabía quién andaba con él. David sabía la presencia de quien caminaba, en la presencia de quien andaba, y él, en lugar de sentir temor, lo que eso produjo en su corazón fue valentía, y decirle, y le hizo una declaración a Goliat y le dijo: hoy yo te venceré. Él era un hombre enorme, comparado con él era chiquito, y le dijo: hoy yo te venceré. Y le dijo: porque vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Dios Todopoderoso. Y él se levantó y levantó, ¿verdad?, esa onda, la giró, lanzó esa piedra, y esa piedra fue exacta, y ese hombre cayó. ¿Y qué hizo la diferencia? Que era un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. La segunda cosa por la que entra el temor es por lo que vemos. Y aquí quiero darte el ejemplo de Pedro. Mateo 14, 29 y 30 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mientras Pedro mantenía su vista en Jesús, todo estuvo bien. El problema vino cuando quitó los ojos de Jesús. En el momento en que quitó sus ojos del Señor, entró el miedo. Eso mismo nos enseña a ti y a mí. Por eso es importante que ante cualquier circunstancia, por más ruda, por más fuerte, por más pesada que sea, mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor y no en lo que estoy atravesando. Porque si pongo mis ojos en lo que estoy atravesando, me va a pasar lo mismo que a Pedro, me voy a hundir. Y Dios obviamente no quiere que nosotros vivamos hundidos en las circunstancias difíciles. Mientras Pedro mantenía la vista en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero cuando se levantó el viento, perdió la fe. Si vivimos por lo que creemos, es decir, si vivimos en nuestra fe, en lugar de lo que vemos y sentimos, entonces no seremos derrotados por el espíritu del temor. Si yo vivo en fe, si yo vivo creyendo en el Señor, no voy a ser derrotado por ese espíritu. Y la tercera cosa por donde entra el temor es por nuestra crianza. Vivimos con los temores de nuestros padres. Esos temores se traspasan de una generación a otra. ¿No han conocido gente que el papá se subió a un árbol, se quebró el brazo y fue un poco complicada la recuperación, y después cuando tuvo hijos nunca dejó que ninguno se trepara a un árbol? Y tú le dices al niño: trépate en el árbol. No, me da miedo. ¿Y de dónde vino ese miedo? Del papá que se lo heredó. Entonces muchos de los temores que hoy día estamos experimentando quizás nos los pudieron haber transmitido nuestros padres, nuestros abuelos. También los traumas y las heridas emocionales de nuestra infancia no resueltas nos paralizan, nos afectan en la vida adulta, si es que no permitimos que Dios sane eso. Si un trauma es cuando sucede algo inesperado, por ejemplo la muerte de un ser querido, que tú no esperabas eso. A veces hay un accidente, o cuando una persona pierde una parte de su cuerpo, ahí surge un trauma, o cuando alguien es herido, rechazado profundamente, se genera un trauma. Pero no nos debemos de quedar atorados en eso. Para eso vino Jesús, para romper todo eso y para sanar nuestra alma y nuestro corazón herido. Amén. Ahora, ¿cómo puedo vencer el temor? Proverbios 1:33. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pero ¿cuál es la condición? El que me oyere. Necesitamos escuchar a Dios. Hay muchas voces hoy día hablando. Hay muchas voces que quieren desviar nuestra atención de la voz de Dios. Pero necesitamos conectarnos con la voz del Padre. Necesitamos conectarnos con la voz de Jesús, con la voz del Espíritu Santo.
necesitamos conectarnos con la voz de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Y cuando escuchamos al Señor, podemos habitar confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amar y conocer a Dios es el remedio para tratar con el temor. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es importante que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, que prestemos nuestro oído a lo que nos bendice, que prestemos nuestro oído a lo que nos levanta, que prestemos nuestro oído a lo que Dios ya dijo en su palabra para mí. Muchos viven con temor de que Dios les envíe una enfermedad. Yo he conocido mucha gente que tiene miedo que Dios les envíe una enfermedad. Como dice el pastor Raúl, hoy voy a matar esa vaquita sagrada. Dios no te manda enfermedades. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad viene del enemigo, viene por vivir en una naturaleza caída, viene por vivir bajo este mundo que está en pecado. Aunque no es el tema de hoy, pero hay enfermedades que son espirituales, hay enfermedades que son físicas, y hay enfermedades que vienen por el alma, por las emociones. No todo, ¿verdad? No todo lo que sucede en nuestra vida en cuanto a este tema. Yo me recuerdo una ocasión, una mujer le detectaron cáncer y me dijo: si Dios me está mandando esta enfermedad, ¿quién soy yo para no recibirla? Y yo le dije: no, así no es, porque así no es. Dios no envía la enfermedad, y se los voy todos sabemos a qué vino Jesús. Dice la palabra: porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Jesús vino a sanar los enfermos, a quitar las cargas y cadenas de las personas, porque es importante, por eso es que es importante comprender y recibir el amor de Dios. Dios vino aquí no a traer enfermedad, sino a quitarla. A eso vino Jesús, por eso sanó a tantos enfermos en el tiempo que Él estuvo aquí. Nunca caiga en esa mentira de que, ay, bueno, Dios me mandó esta enfermedad. No, a veces lo que comemos nos hace daño. A veces hay desbalances hormonales en nuestro cuerpo que se generan enfermedades. No todo es del diablo, ni tampoco viene de Dios. Ahora, de que Dios a veces permite que pasemos por el fuego, sí, pero la llama no nos va a quemar. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque Él está con nosotros para librarnos. Amén. Entonces, la otra cosa que podemos hacer para ser libres del temor es renovar nuestra mente. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se transforma nuestro pensamiento? Con la Escritura, poniendo palabra en nuestro corazón. La Escritura es la que lava y limpia nuestro corazón. Yo me acuerdo una ocasión que estaba enojada con una persona, y recuerdo que era la 1 de la mañana y sonó el teléfono en mi casa. Contesté y era mi pastor, y me dice el Señor que leas este versículo. Y abro la Biblia y el versículo decía: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Me hinqué y me puse a llorar, a pedirle perdón a Dios, y dije: es verdad. Por eso es importante conocer la palabra, pero no solamente conocerla, sino obedecerla, vivirla, practicarla, ser hombres y mujeres de Dios. La otra cosa que podemos hacer para evitar vivir bajo temor es vigilar nuestros pensamientos. Que todos tenemos ese diálogo interno donde nos estamos haciendo una plática todo el santo día. Oye, Alejandra, ¿y si haces esto? No, por eso, oye, no, y si es así, sí. No, y si haga. Todos tenemos ese diálogo interno. ¿Qué es lo que te estás platicando? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Dice Filipenses 4:8, tenemos que vigilar lo que estamos pensando. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto
quiere que pensemos en esas cosas que son buenas y agradables. Dios no quiere que los pensamientos negativos nos consuman. Este es un filtro. A ver, ¿esto que estoy pensando agrada a Dios? ¿No? Entonces me levanto, cambio de lugar. Si estoy sentada, me levanto. Si estoy acostada, me paro, me salgo, camino. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que esos pensamientos negativos estén tomando control de mi pensamiento, porque eso me va a llevar a caminar bajo temor. Tenemos que poner ese filtro para que nuestra mente viva en libertad. La otra forma para evitar vivir bajo temor es cuidar nuestras palabras. Lo que estamos hablando, lo que estamos declarando. Este Proverbios 18:21 en la versión Palabra de Dios para Todos. Primero lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y ahora te lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todos. En esa versión dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte esta escritura. Pero lo que uno habla determina la vida o la muerte. Por eso es que vamos a hablarnos bonito, vamos a hablarnos bien. Yo no voy a decir de mí misma: oh, soy una inútil, soy una buena para nada. No voy a declarar eso. ¿Por qué? Porque estoy declarando, liberando muerte. Y aún si el doctor te dio un diagnóstico, empieza a liberar vida, empieza a declarar: yo voy a sanar en el nombre de Jesús. Yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar hoy. Yo elijo creer y confiar que Dios me va a ayudar a salir de esta situación. No me tengo por qué vivir encerrada ahí en ese círculo, como vimos hace rato, acobardados, llenos de intimidación por parte del enemigo. Y la última cosa que podemos hacer es rendirnos a Dios y permitir que Él trabaje en nuestro corazón. Cuando yo para permitir que Dios trabaje en mi corazón, primero tengo que reconocer esas áreas en las que he estado viviendo en temor. Primero tengo que reconocer y decirle: Señor, yo me arrepiento y te pido perdón, porque hoy me doy cuenta que he estado caminando en esto, bajo temor. Y todos pasamos ahí. Ahora, este mensaje no es para traerle condenación, y este mensaje no es para que usted piense que nunca va a experimentar temor. Claro que sí, lo vamos a experimentar. De hecho, el temor es bueno, porque por ejemplo, si la casa se está incendiando y no existiera la emoción del temor, ¿cómo yo salgo corriendo para salvar mi vida? El problema es cuando me quedo ahí, ¿verdad? Preso, amarrado del temor. Y Dios no quiere eso. Y Dios sabe que el temor es algo que nos ataca constantemente. Por eso es que les digo que Él deja esas 365 promesas aquí en su palabra, una para cada día, para que podamos confiar y caminar en Él. Algo bien importante es que entendamos de quién tú y yo somos hijos. No somos hijos de cualquier persona, somos hijos de nuestro Padre. Dice la palabra que si Dios envió a Jesús, dice que cómo no nos dará junto con Él todas las cosas. Si lo más preciado era Jesús y Él lo dio por ti y por mí, ¿cómo no te va a dar lo que tú estás necesitando? Y necesitamos apropiarnos de las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Un hombre o una mujer de fe camina abrazando la Escritura, lo que la Escritura dice. Si la Escritura dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo voy a caminar haciendo esa declaración en el momento que la escasez quiere llegar. Yo veo que está llegando la escasez, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar y voy a decir: Señor, tu palabra dice, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 23:1 que acabo de decir: tú eres mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Cuando siento desmayar, Señor, tu palabra dice que tú me das aliento, y yo voy a caminar en esa palabra. Yo voy a caminar en las promesas que Dios dejó aquí escritas para mí, porque no las dejó nada más por dejarlas. Él las dejó para que tú y yo vivamos y caminemos en fe y vivamos una a una cada una de estas promesas. Amén.
Salmo 112, verso 1 y verso 7, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y mira, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. A mí me ha pasado que a veces, cuando uno siempre se hace análisis, ¿verdad? Siempre le da el nervio. ¿Qué me va a llamar la enfermera y qué me va a decir? Y a veces yo también experimento eso. Y recuerdo esta palabra y digo: Señor, yo no tendré temor de malas noticias, porque estoy caminando en obediencia, porque me dejo dirigir por ti y por tu voz, porque estoy haciendo lo que tú me has dicho que yo haga. Es así como debemos vivir, confiados en las promesas del Señor. En la vida vamos a seguir enfrentando situaciones en las cuales vamos a experimentar temor. Sin embargo, debemos elegir confiar en Dios, porque esta es la clave para vencer el temor. La forma de vencer el temor es caminar en desconfianza. Lo opuesto o lo contrario es caminar en fe, caminar confiados de que voy agarrado de la mano de Dios y que Él va conmigo delante de mí. Aunque un ejército se levante contra mí, dijo David, yo estaré confiada. Podemos confiar en el Señor. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor, es acudir a nuestro Padre aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él nos ayude, nos dirija, y Él arreglará las cosas, aquellas cosas que nos están causando preocupación. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno y desea lo mejor para nosotros. Así es que, amada iglesia, si usted detectó alguna área en su vida en la que ha estado caminando en temor, hoy elija caminar en amor y seguir las pisadas de Jesús. Y finalmente, Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, no te desamparará. Esa es una promesa para ti y para mí, que el Señor va contigo, que si estás por tirar la toalla, el Señor dice: esfuérzate y cobra ánimo, no temas, dice el Señor, porque yo iré contigo y no te dejaré y no te desampararé. No es un motivo de gozo, no es un motivo de alegría saber que Dios nunca te va a dejar, que Dios nunca te va a desamparar. Hoy Dios nos dice: yo estoy contigo, y aunque el temor te ha querido apresar, dice el Señor, hoy vengo para romper ese temor y para que sepas que voy delante de ti y abro camino para ti y no vivas en temor, dice el Señor. Es tiempo de que dejemos de permitirle al temor controlar nuestra vida y empecemos a vivir una vida llena de fe y una vida en libertad. Porque para eso vino Jesús, para que tú y yo vivamos en esa libertad. Y finalmente, Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Dice el Señor: cuando sientes que vas a caer, yo vengo y te agarro de tu mano derecha y te sostengo y te digo: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Iglesia, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él venga y tome nuestro corazón. Esas áreas donde tú sabes que has estado teniendo, a lo mejor es en tus finanzas, a lo mejor es en tus relaciones, a lo mejor es en el futuro, yo no sé. A lo mejor es porque te descalificas constantemente. Pero hoy Dios está aquí para romper con ese temor. Dios no quiere que vivamos en ese círculo. Así es que en esta tarde yo quiero pedirte que ores conmigo y vamos a hacer una oración y vamos a renunciar a todo temor en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de ti en esta tarde.
elijo vivir para ti. Hoy elijo caminar en tu palabra.